van a desnaturalizar algunas proteínas y prácticamente es incompatible con la vida. Hay veces, de manera ocasional y por circunstancias por tiempo muy escaso, que niños o adultos pueden tener temperaturas de 41 grados. Ya cuando dicen, es que tuve una fiebre horrible de 43, mentira. Uno por encima de 41 no es compatible con la vida. Entonces, pero esa hipertermia, hay que hacer la diferencia entre fiebre e hipertermia maligna, que es otro aspecto por resolver, después hablamos un poquito de eso. Las señales eléctricas que van pues a través de ese sistema somatosensorial se denominan entonces potenciales generadores, que están mediados por los receptores especializados. Ellos tienen unos axones que se conectan de manera directa con la médula y corresponderá a lo que se conocen como neuronas de primer orden. Eso es muy importante, hay neuronas de primero, de segundo y de tercer orden que hay que tenerlas claras, porque ese es el mecanismo mediante el cual se modifica o se magnifica la sensibilidad. Desencadena entonces trenes de potenciales de acción que van a los sitios específicos donde se modula la información. ¿Dónde vamos a modular la información a partir del sistema sensorial? Probablemente en alguna región especializada de la zona motora. Entonces, importante la región premotora y el área motora que está pues en la zona temporal, que va a definir cuál es la respuesta que yo voy a tener ante la situación de que esta superficie está muy caliente, yo acerco mi mano y cómo hago para retirarlo lo más pronto posible para que yo no tenga más daño después de la quemadura. Aquí está, pues, este es de un texto que se llama La fisiología de Bernard Levy. Es muy bonito, las ilustraciones, está en Access Medical, a los que estén interesados en mirar. Y aquí está pues como todo lo que corresponde a las neuronas de primer orden, a lo que correspondería a la sensibilidad especializada en la pierna, en los brazos, en la cara, en la cabeza, la sensación de dolor, la sensación y otras vías específicas que participan aquí. Todo esto es lo que han venido trabajando en morfología y en histología, así que aquí tienen pues algunas especialidades. El sistema nervioso trata de sectorizar y de tener siempre como un plan B. Si yo tengo daño en algún sitio, pues yo voy a tener alguna alternativa para poder seguir teniendo esa sensibilidad. No siempre se logra o se logra parcialmente, y aquí tienen algunos ejemplos, lo que tiene que ver con el núcleo cuneatus, lo que tiene que ver con los núcleos dorsales de la médula, lo que tiene que ver con el tracto espinocerebelloso dorsal y la raíz posterior, la raíz dorsal o la raíz posterior de las células ganglionares, que son de donde comienza todo el sistema. Si ustedes miran con detenimiento, de acuerdo con esta indicación, pues el que está en azul clarito corresponde a las neuronas de primer nivel, que las vamos a encontrar aquí, lo que les estaba hablando anteriormente, y de ahí para arriba vamos teniendo situaciones especializadas. Si yo tengo sensibilidad centrada en los brazos o en la parte alta del cuerpo, sigo para arriba, y si yo tengo entonces en este tracto amarillo lo que tiene que ver con toda la sensibilidad de la cabeza y sobre todo de la cara, y una cosa muy importante, todo este trayecto rojo que ven aquí, que tiene que ver con dolor y temperatura. Eso es importante. Cuando hay una lesión medular, uno se sorprende porque es muy obvio que uno sienta, que uno vea, que uno sienta la presión, sienta el cambio de temperatura, pero en un paciente que tiene una lesión completa o incompleta de la médula, pues se van a afectar estos cordones. Hay un síndrome que está muy bien descrito, que se llama el síndrome de Brown-Séquard. Brown-Séquard, dos franceses describieron eso, y entonces es los resultados desde el punto de vista funcional de una hemisección hemisección medular. Usted tuvo un trauma, en el trauma se le seccionó parcialmente la médula
y ello va a tener entonces situaciones muy específicas dependiendo de esta morfología. Yo puedo mantener sensibilidad, dolor y temperatura en un lado, pero no tengo movimiento. Y en el otro lado tendré todas las funciones completas. Entonces ese Brown Sequard hicieron unas descripciones que también se encuentran en lo que se conoce como shock medular, y es muy importante desde ahora que entiendan muy bien qué es una lesión de neurona motora superior y qué es una lesión de neurona motora inferior. Eso les van a preguntar el resto de la vida, y en ese caso, lesiones de neurona motora superior, ustedes van a tener al paciente con rigidez, con hiperreflexia, sin problemas en el tono muscular. Pero si ustedes tienen una lesión de neurona motora inferior, va a haber flacidez, hiporreflexia, va a haber falta de movilidad, atrofia muscular, y eso es importante a la hora de hacer, pues, como dar alguna opinión desde el punto de vista neurológico sobre las posibilidades que tenga un paciente que tiene una lesión. Entonces, ese sistema somatosensitivo tiene pues toda esta gama de sensaciones, ya se las he mencionado: tacto, presión, vibración, temperatura, calor, frío, dolor, que se traducen definitivamente a través de los receptores que tiene la piel en conexiones que van a la médula y respuestas automáticas, la mayoría de ellas. Usted tiene frío y le da escalofrío, tiene frío y empieza a mover con más intensidad la parte muscular con la idea de generar más calor. Tiene fiebre y vas a tener sudoración con la idea de que te refrigeres o que tengas disminución de ese aumento de la temperatura. Todo esto entonces mediado por este sistema somatosensitivo, y esto a su vez tiene unos subsistemas que van a definirse con sistemas especializados que van desde el primer subsistema, que tiene que ver con los mecanorreceptores que están localizados en la piel. Ahí hay unos especializados para presión, para temperatura, para frío, calor, y hay unos especializados para discriminación específica a la palpación, si la superficie es lisa, es rugosa, es firme o es elástica. Todo esto nos va a dar la posibilidad de tener lo que se llama tacto fino, y sobre todo pues hacer ese tipo de discriminación que es esencial pues en un momento dado. El segundo es otro sistema que se origina en receptores ya más especializados, localizados en las articulaciones. En general son receptores de estiramiento, y eso se ve evidente. Cada vez tenemos más información a través de televisión y el negocio inmenso que es el fútbol, sobre las lesiones deportivas de jugadores de élite, jugadores de alto rendimiento que hacen giros bruscos, y uno los ve en cámara lenta como sobrepasa la capacidad de protección que tienen estos sistemas, que yo pues no me podría quedar simplemente estirándole este brazo a este man aquí, y él no se va a quejar de dolor. Entonces ahí tenemos unos receptores al estiramiento, unos receptores que están intraarticulares y otros receptores que están en los tendones, en donde usted va a tener como un potencial máximo de estiramiento, de ejercicio, que le va a permitir mantener la vitalidad. Entonces no es que usted pueda hacer lo que le provoque, no, es que yo me voy a concentrar y voy a hacer, pues no, hay unos límites, y los límites, esta segunda parte del sistema somatosensorial, responsable entonces de la propiocepción y nuestra capacidad para entender dónde tengo las articulaciones y hasta qué punto puedo hacer un giro, o hasta qué punto puedo hacer un estiramiento, hasta qué punto puedo hacer una flexión, y eso me va a permitir a través de ese sistema poder hacer la interpretación. La otra opción son los receptores que proporcionan información sobre dolor, temperatura y tacto grueso. Es muy importante una cosa, incluso no solamente el tacto en la discriminación, si es como, bueno, esto es una superficie lisa, eso es grueso entre comillas, pero es una superficie lisa, pero si yo toco con detenimiento, aquí hay un porito, aquí hay otro, y eso me lo van a permitir unos receptores que yo tengo en la yema de los dedos. Y en términos de sobrevivencia, volvemos al sujeto que es invidente,
pues va a ser importante tener ese conocimiento de forma clara en un momento dado. Al igual que los cambios de temperatura, acuérdense, yo no tolero temperaturas por debajo de 36 grados, puedo bajar a 35, y en circunstancias cortas hay ciudades, por ejemplo Toronto, que el promedio de la temperatura es menos 20 grados todo el año. Entonces la ciudad está básicamente debajo de la tierra, los centros comerciales, los cines, las canchas, todo está debajo de la tierra, entonces vivimos como topos en Toronto. Y de pronto en el verano, ahí tengo una paciente que se fue a vivir a Canadá y me dice, nos estamos asando, estamos a 12 grados. Y yo, estás loca, aquí no estaba chillándote porque qué frío en Medellín. Y en Medellín la temperatura es casi 28 grados ya. Y vos ahora a 12 grados que nos estamos asando. Que sofoco. Claro, ya en el tiempo que lleva ya un año y tal, se acostumbró a que tiene que estar empaquetada con 2 o 3 capas, con una chaqueta no sé qué, con guantes, no salir mucho al exterior, y si va a salir que no sea exponerse por largo rato, porque la sensibilidad que tienen las orejas, la nariz y algunas otras zonas de la cara es increíble. A 0 grados usted va a sentir dolor, ya no es solo que frío el que está haciendo, sino que siente dolor, y esas son las zonas más susceptibles para que haya necrosis. Si usted hace una vasoconstricción inmediata, puede tener, me cayó la oreja, por el frío. Eso es importante tenerlo pues en consideración. Entonces, acuérdense pues, hay 3 tractos, uno de unos receptores especializados, unos que van a la temperatura dolor, y otros que me mantienen como la integridad física en un momento dado, por lo menos en lo que tiene que ver con articulaciones y con la propiocepción de dónde tengo lo que tengo, que es arriba, que es abajo, que es adentro, que es afuera, que es izquierdo, que es derecho. Eso también tiene que ver con esta vía somatosensorial. Entonces, estas fibras aferentes transmiten información al sistema nervioso central a través de unas conexiones de esas neuronas de primer orden, que van a la médula donde están las de segundo orden y que terminan recibiendo la respuesta a través de unas neuronas de tercer orden que van a estar mediadas directamente por el sistema nervioso central. Esas fibras, digamos, aferentes, tienen prolongaciones a muchas partes, pero básicamente están conectadas con fibras musculares, y eso es lo que da la posibilidad, o fibras o sitios que se conocen como sitios diana, que van a dar la posibilidad de que yo haga flexión, que yo haga extensión, que yo haga presión, que yo comprima, que yo agarre. Eso me lo va a determinar estas conexiones específicas de acuerdo con la necesidad. Si ustedes miran aquí, empezamos desde la corteza somatosensitiva, que está ahí pues en la zona temporal, y baja al tronco al tálamo, que siempre sigue siendo un receptor y un coordinador de cualquiera de las acciones que nosotros hacemos, y bajamos por la médula espinal. Y entonces, por ejemplo, aquí están haciendo un ejemplo de lo que correspondería al dedo índice. El dedo índice, digamos que estará inervado particularmente por la raíz C7 y C8 cervical, va a dar al índice, y ello, entonces aquí tenemos unos receptores sensitivos que están en la yema del dedo. Muchos, por ejemplo, son receptores de dolor que están por ahí sueltos, pero hay otros específicos que tiene que ver con discriminación específica, gruesa y muy fina. Y aquí entonces tienen el ejemplo de cómo son las terminaciones receptoras. Estas fibras van a ir hasta aquí, hasta la médula. Esas son las neuronas de primer orden. De la médula al cerebro son las de segundo, y las del cerebro hacia el retorno son las de tercero. Y aquí tienen entonces, en un solo espacio, yo puedo tener la posibilidad de tener receptores más cercanos o más distantes. Ahorita que hablemos de los receptores de presión, les muestro un ejemplo muy curioso sobre ese asunto de qué tan precisos son los receptores, y vamos a mirar. Entonces aquí el ejemplo es simple. Hay una especialización, hay unas células especializadas que están en determinados lugares. Esas células son capaces de sensar presión, vibración, cambio de temperatura, dolor, movimiento, y eso va a tener una respuesta.
que siempre va a estar mediada por la corteza somatosensitiva, que está controlada por el tálamo y finalmente por los automatismos del encéfalo a través del tronco del encéfalo. Yo no tengo que pensar, si aquí me quemé, no tengo que pensar, ay, me estoy quemando, ¿será que quito la mano? De una vez hay una respuesta automática. Ya no voy a tener ninguna necesidad porque eso es la parte de la protección. Esas vías aferentes son básicamente los cuerpos celulares que están en los ganglios que se ubican a lo largo de la columna, lo que habíamos visto aquí, estos gangliecitos, digamos, en cada una de las raíces nerviosas que emergen de la médula espinal, van a ser los receptores, lo que corresponde a los cuerpos celulares de las fibras aferentes, que van a recibir la información de los receptores especializados. Todo esto va a correr a través de algunas raíces, y básicamente las raíces dorsales tienen entonces representación específica de todo lo que tiene que ver con pares craneales, con la parte especializada en cuerpo, en cabeza o en cara respectivamente, dependiendo del tipo de receptor, y eso va a generar que usted tenga respuestas por unos receptores que están muy distantes pero se van localizando. Usted va a tener la sensación de que lo tocan en algún lugar, es la propiocepción consciente o inconsciente. Yo le puedo decir a alguien, por favor cierre los ojos, tóquese una oreja, él sabe dónde tiene las orejas, excepto si tiene algún problema neurológico, y pasa con los pacientes que tienen problemas cerebelosos. Hay una prueba en particular, cuando veamos la partecita que corresponde al examen clínico neurológico, a los pacientes con sospechas de problemas en el cerebelo, hay 2 o 3 pruebas muy fáciles de hacer, que consisten en pedirle al paciente que haga movimientos alternantes. Se le pide al paciente que se ponga firme, solo así ponerse firme ya es una prueba para el cerebelo. Si yo tengo problemas de equilibrio, yo trato de ampliar y de hacer mayor sustentación. Lo que le pasa al borracho no es que yo esté borracho. Entonces, dígale a ese señor que se ponga firme y que ponga los brazos así para que lo vean ahí bamboleándose. Esa es una de las cosas. 2, yo le voy a pedir que haga movimiento alterno, se llama la prueba dedo-nariz. Señor, va a extender sus brazos, va a cerrar los ojos y de forma alterna, rápida, se va a tocar la punta de la nariz. Primero con los ojos abiertos para que entienda cuál es el ejercicio, y después con los ojos cerrados. Hasta con los ojos cerrados es capaz de hacer eso. Ese es un ejercicio que parece muy bobo, pero si yo tengo una lesión del cerebelo y tengo una lesión conectiva que me impida la coordinación, no va a ser capaz de hacer eso. Segunda prueba se llama la prueba talón-rodilla. Yo al paciente que está acostado porque no es capaz de mantenerse de pies, le pido que lleve el talón hacia la rodilla y baje. Lleve el talón hasta la rodilla y vuelve y baje. Y lo mismo en el otro lado. Entonces, prueba talón-rodilla. Y hay otra que se llama la diadococinesia. ¿Qué es diadococinesia? Que yo sea capaz de hacer movimientos alternos como esto. Mire, va a darle a la palmita de la mano así y así. Y en el otro lado. Esto que parece muy bobo tiene bastante significación desde el punto de vista funcional. Hacer esto, que yo sea capaz de tocarme las yemas de los dedos así en forma seguida, eso tiene bastante significación desde el punto de vista funcional. Hacer esto no es fácil y prácticamente es imposible si yo tengo alteraciones en el cerebelo. Son bobadas. Hay uno chiquito de ese palmadito en la cabeza y mueve la panza, entonces uno terminaba dando el palmado mientras organizaba su coordinación. Entonces, estas raíces dorsales me van a permitir esta diversidad de asuntos que parecen bobos, pero que finalmente van a generar sobrevivencia. Los potenciales de acción que se generan pues en esas fibras aferentes atraviesan pues el cuerpo celular a través de esos ganglios paravertebrales y van a irse a localizar arriba en la corteza motora, dependiendo de lo que ellas lleven como información, vamos a tener las respuestas.
Y todo esto, muy importante, acuérdense que en el sistema nervioso central no tenemos nódulos de Ranvier, no tenemos recubrimiento de los nervios ni de los axones, pero por fuera sí tenemos unas células que van a producir mielina y que esas células que producen mielina nos van a garantizar el recorrido por centímetros o por metros, dependiendo de dónde esté el estímulo, y todo esto son a través especialmente de canales que son sodio dependientes, son canales iónicos. Necesitamos respuestas rápidas, acciones inmediatas y pare de contar. No necesitamos segundos mensajeros, que son los que producen respuestas especialmente a través de segundos mensajeros o receptores metabotrópicos. Entonces, en este caso, aquí tenemos la posibilidad de que se abran canales, prácticamente canales de sodio, que son los que van a entrar de forma masiva para producir la despolarización. Esas despolarizaciones prácticamente son inmediatas, pero de nuevo les digo, no son permanentes, no son duraderas. Yo les pongo a ustedes a que sientan un sabor ácido, sienten el sabor ácido y en segundos la saliva lo disuelve y usted no va a seguir sintiendo el sabor ácido. Así el estímulo esté ahí, usted se va, entre comillas, se van saturando los receptores, que ese también es otro límite. No sé si los que coman picante, en la medida que van comiendo más, no, esto ya no pica, y llegar a la frase de los mexicanos, si no pica no sabe. Entonces yo pues me creía pues muy ubita que yo es que sí, que como picante, y estuve en la India y me preguntaban cuánto picante. Yo, pica mucho, pues de 1 a 5 ponga lo que quiera y le servimos. Entonces yo dije, bueno, pues 2. Ay, Dios mío, ya me está picando. Era como que era un pique campana, picaba la entrada y repicaba la salida. Eso era como... Y todavía casi asfixiado, y era el 2, pues, y yo sí toleraba muy bien el picante. Pero ese asunto de las especies termina saturando los receptores, especias, puede saturar los receptores y usted perder esa sensibilidad al sabor. Siempre vamos a necesitar un asunto que se conoce como transducción. ¿Qué es transducción? Que yo convierta un estímulo en un estímulo eléctrico. Yo que tuve presión, hago la presión, pero esa presión se convierte en un estímulo eléctrico que va a generar una respuesta de retiro, de reposo, de tranquilidad, no importa, pues alguien me está presionando, lo que le pasa a uno en el metro, como que lo empujan, pero uno ya pues se queda quieto y ya ni que agarrar arriba, sino que lo van llevando, no pasa nada. A veces hay lo que se conoce como el acostumbramiento. Usted llega a esta silla, la siente dura, está dura, y ya se va acomodando y ya va ignorando pues como el estímulo de que la silla estaba dura, y cuando yo le digo, no, como esa silla es tan dura, parate y quédate mejor parado. No, tranquilo, yo estoy aquí muy bien. La gente que va al estadio, la gente que se sienta pues, en la tribuna 2, 3, 5 horas. Mi esposa dijo un día, vamos a ir a ver a Karol G. ¿Ah? Qué bueno, qué nota, listo, vamos a ver a Karol G. 10 de la mañana en el estadio y el concierto terminó a las 2 de la mañana y uno a las 10 que para coger un buen puesto. Y yo seguí invitando, pero a palco. Yo no voy a hablar en esta fila de 12 horas para ir a oír a una vieja que yo la puedo oír todos los días ahí, solo es poner el celular y ya. Pero bueno, sigamos. Entonces, la transducción sensitiva significa convertir ese estímulo que recibe el receptor en un potencial eléctrico, neurona de segundo orden. Ese potencial eléctrico va por las vías que corresponden hasta la zona sensitiva en el cerebro y también ya está trabajando como potencial de acción. En el cerebro se propone la respuesta y la respuesta viene y trae un potencial de acción para que usted haga lo que tenga que hacer, para que sienta, para que vea, para que oiga, para que olfatee. Entonces, todo ese potencial generador alcanza también un umbral. Puede pasar que los umbrales se sobrepasen y por mucho que haya de estímulo, usted ya no sienta. Esa es otra de las limitaciones. Esas células se especializan y ayudan pues a sincronizar las acciones específicas de cada fibra o de cada efector, de cada ejecutor, para que usted tenga la respuesta correcta. Y solamente va a funcionar si el sistema está íntegro.
Eso es muy importante que siempre lo tengan pues en consideración. Esas células especializadas, digamos que no tienen unos receptores específicos, pero digamos, en el caso, por ejemplo, de los receptores de dolor, se llaman terminales libres. ¿Dónde están los terminales libres del cuerpo? En cualquier parte del cuerpo. ¿Habrá unos más sensibles que otros? Sí. Y habrá, y voy a poner cualquier ejemplo. ¿Cuántos de ustedes prefieren que les pongan una inyección a que les den un medicamento tomado? Levanten la mano ahí como por curiosidad. Y uno empieza a hacer esta encuesta y eso oscila entre 30 y 40% prefieren una inyección. Puede haber también una información previa en la que supongamos que las inyecciones son más eficaces, son más rápidas, son menos molestas, pero está mediando el otro asunto. A mí no me va a chuzar. Oigan a este, no, yo no me va a chuzar, ¿cómo le ocurre? Porque uno se siente agredido, ni yo te chuzo. Yo en el consultorio hago acupuntura y hay gente que no sabe qué es eso y llegan al consultorio que porque me dijeron que usted era un médico alternativo. Entonces yo voy y soy médico alternativo. ¿Usted me va a chuzar? Y yo, sí, señora, ahí afuera dice acupuntura. Eso es lo que yo sé hacer. Pero yo no me voy a chuzar. Perdió la venida. Pues, hay una connotación cultural con relación a ese miedo de si me chuzan o no me chuzan. Y eso es lo importante, y los terminales libres, que son los que modulan, los que reciben la información de dolor, tienen esa particularidad, están libres en la piel, van a dar a los ganglios paravertebrales, de los ganglios paravertebrales suben por las vías especializadas a la corteza somatosensitiva y se tiene la respuesta específica para dolor. Esas referencias, digamos que la mayor parte de la información tiene que ver con unas fibras que tienen distintos diámetros. Las fibras aferentes son A beta, ahorita les muestro la clasificación específica, y entonces dependiendo de la importancia de esos receptores van a estar conectados con fibras más gruesas o más delgadas, que les va a dar la posibilidad de que la transmisión sea más rápida o más lenta dependiendo de la característica de esa aferencia. Entonces la información A beta tiene que ver especialmente con dolor y temperatura, y hay otras fibras que son A, gamma y C, que el diámetro pues determina en un momento dado la velocidad de conducción. ¿Eso en qué consiste? Que hay algunos circuitos centrales que dan la posibilidad de que tengan más o menos carga de mielina y eso aumente la velocidad de conducción, o que sean más delgadas y la velocidad de conducción sea un poquito más lenta. Aquí tienen en este cuadrito, digamos como las diferencias. Miren lo que hay aquí. Propiocepción, hablando del uso muscular, usos musculares cerca de tendones y en articulaciones, están mediadas especialmente por fibras 1A y 2, tienen una carga de mielina bastante grande, el diámetro del axón es muy grueso y la velocidad de conducción, miren que sobrepasa a las demás de forma pues francamente diferencial. Porque entonces la vía osteomuscular, la parte postural, el asunto de si yo puedo hacer giros o no hacer giros es tan importante, porque nosotros necesitamos estar en movimiento para sobrevivir en el caso de tener que salir huyendo de alguna situación. Otras células especializadas, corpúsculos de Merkel, de Meissner y de Pacini y Ruffini, todos estos especializados de manera específica, presión, temperatura, frío, calor, etcétera, y las fibras, las fibras son un poquito más delgadas, son A beta, las de dolor y temperatura son mucho más delgaditas, A gamma, y las de dolor, temperatura e incluso la sensación de prurito son prácticamente fibras C, que son amielínicas. Y estas fibras, entonces uno es muy curioso, yo tengo prurito, me irrito de otra manera y se me quita el prurito, como que esa sensación es más importante que la otra. Ustedes que están empezando, les va a tocar en algún día poner inyecciones, entonces hay un truco muy fácil para poner una inyección y la gente te dice, ay, yo no sentí nada. Entonces la cosa es muy simple.
Hay estímulos que son más fuertes que otros. Va a haber un estímulo doloroso, pero yo puedo hacer un estímulo de presión. Entonces, si yo voy a poner una inyección aquí en la zona glútea, agarro con ganas. Venga, agarro y tenga su chuzón. Y ahí en el camino, ve, toma aire. Primero agarré, tome aire y tenga su chuzón. Ay, no sentí nada. Y como que no sintió el agarrón. Pero en realidad, entre agarrar y chuzar, va a sentir más fácil esto, eso no lo siente como una agresión y ya no va a sentir el dolor. Ese es un truco fácil y aplíquenlo y verán que les va a ir muy bien. Hay opciones adicionales con relación a esos estímulos. Por ejemplo, han tenido hipo que no les quita. La acción más simple es produzcale un reflejo nauseoso. Con una cucharita, con un palito, con que le meten el palito ahí, le tocan ahí la úvula o el paladar blando y se le quitó el hipo. Es más importante el estímulo del vómito que el estímulo de la irritación frénica, y entonces el cerebro dice, bueno, lo uno o lo otro, pues yo no voy a salir aquí con hipo y además con náuseas, ¿cierto? O con ganas de vomitar. Entonces esos estímulos le sirven a uno para que uno engañe pues el sistema. Aquí tienen este cuadrito, recuérdenlo, que es importante. Donde hay más mielina, cuál es la velocidad de conducción, donde la velocidad de conducción es mayor, y lo que les decía, mientras más mielina tenga, más velocidad tengo, y probablemente es porque es más importante que yo tenga equilibrio, postura, movimiento, reflejo para quitarme, que otras cosas que igualmente son importantes, pero que no requieren tanta velocidad de respuesta. Otro de los asuntos es que muchos de los receptores especializados van a funcionar a través de dermatomas. ¿Qué son dermatomas? Son las zonas que están influenciadas o inervadas por determinada rama intercostal, y entonces esto da pie para un asunto que de una vez ojalá se lo aprendan y no lo repitan para que hablen bien. Una cosa es que yo tenga un dolor irradiado y otra completamente distinta es que yo tenga un dolor referido. ¿Qué es dolor irradiado? Es dolor que sigue el trayecto de una raíz. Puede pasar, tengo dolor bajo de espalda y se me irradia por el ciático hasta la punta del dedo chiquito. Irradiado sigue una raíz. Referido sigue un dermatoma. El dermatoma es muy impreciso, digamos que el dermatoma depende de las raíces intercostales, pero como que se sobreponen. Voy a poner cualquier ejemplo. Por ejemplo, yo tengo aquí D5 y D6 no está pues absolutamente separado, sino que se sobrepone. Entonces, yo puedo tener dolores torácicos que se sienten en el abdomen por la sobreposición de los dermatomas. Y yo en general no tengo en el tórax dolores irradiados, tengo dolores referidos. ¿Eso para qué sirve? Una cosa muy simple. El paciente viene y consultó porque tenía dolor precordial, entonces es frecuente dolor precordial con irradiación al brazo izquierdo, irradiación a la escápula, irradiación a la mandíbula. ¿Eso está bien dicho? No. Dígame cuál nervio va del corazón a la mandíbula, del corazón al brazo, del corazón a la escápula. Eso que yo le estoy diciendo es un dolor referido. Tiene dolor horrible en el tórax y tiene sensación de asfixia y tiene sensación de acidez en la boca. Probablemente es un reflujo gastroesofágico. Este dermatoma, que puede ser el 6 o el 7, está irritando, se sobrepone con el 6 que está arriba y el dolor se siente en el tórax, pero el origen era abdominal. Y en términos de clínica eso es muy importante, no es, entonces, excepto si en realidad yo tengo un dolor irradiado, siguió una raíz. ¿Cuándo tengo yo dolor irradiado? Cuando tengo una compresión radicular, cuando tengo dolor bajo de espalda comprimiendo el ciático, cuando tengo una lesión por herpes zóster, que les mostré por ahí unas fotos, que eso sigue
todo la raíz de intercostal, y entonces el paciente dice, vea, yo tengo un dolor horrible que empieza aquí y termina aquí. Ese es un dolor irradiado porque usted puede ver el camino de la raíz intercostal afectada por zóster y el dolor es intolerable, dolor quemante, como si el paciente pues estuviera ardiendo. Entonces es importante eso, el dolor irradiado y dolor referido. Sigo. Estos son los dermatomas. Este es esquemas específicos. Miren cómo están cervicales, torácicos, lumbares, lumbosacros y todas las características. Entonces es importante que entiendan que los dermatomas no tienen ese recorrido preciso que está ahí en el esquema, sino que hay una cierta sobreposición y uno podría decir está afectado el dermatoma 2 y 3 o el 3 y 4, dependiendo de la sobreposición que usted encuentre. Y esto pues también ayuda en términos de que si se daña un sector, pues el otro se mantenga. Entonces es que me falta sensibilidad en el dorso de la mano, pero el antebrazo y el brazo sí tienen sensibilidad, por decir alguna cosa. ¿Qué pasó para tener el dorso de la mano? Pues probablemente el daño de ese dermatoma tiene que ver con una lesión más alta, y lo otro es que no tengo sensibilidad en el cuello o en el cuero cabelludo, distinto a que no tengo sensibilidad de la cara. La cara en particular, miren que aquí no hay dermatomas en la cara, es muy importante. Todo lo que está claro lo inerva un nervio muy importante que se llama el nervio trigémino. El trigémino es un nervio mixto que tiene sensibilidad y movilidad, y él solo se integra en la protuberancia. Entonces yo tengo todos los estímulos digamos sensitivos de dolor, y las respuestas van a estar mediadas por el mismo nervio. Cuando hay neuralgias del nervio trigémino, incluso se han relatado intentos de suicidio. Es tan insoportable el dolor que el paciente dice, no, yo no voy a aguantar más esto, yo prefiero morirme. Y es frecuente. Entonces, miren toda la inervación que tiene mediando el nervio trigémino. Cuero cabelludo desde la oreja hacia adelante, toda la cara y la parte anterior del cuello, no la parte posterior, pero la parte anterior, todo está representado ahí por el trigémino. Los dermatomas, digamos que son como mapas que son variables en el individuo, pero más o menos mantenemos ese esquema. A veces hay una superposición, sobre todo para 3 funciones específicamente: tacto, presión y vibración. Y digamos que las diferencias en esa superposición varía en el asunto de la sensibilidad para dolor y para temperatura. Y una de las pruebas que uno hace con los pacientes cuando los está examinando es ponerles un elemento frío o un elemento caliente. Cierre los ojos, dígame si este está frío o este está caliente, y ellos van segmentando hasta dónde pueden hacer la discriminación, y eso le va a dar a uno una idea de en qué lugar está la lesión neurológica que está afectando al sujeto. Para hacer el examen de los dermatomas yo tengo que hacer una evaluación sensitiva. Esa evaluación sensitiva se hace con esto, que es un martillito de reflejos. El martillito tiene pues varios aditamentos. Este que parece más simple tiene una cosita por aquí muy interesante, y ya me perdió. Entonces el martillito tiene ahí pues una aguja y un pincel. El pincel se me perdió en estas demostraciones, debo buscarlo por ahí. Entonces yo lo que hago con el paciente es una cosa muy sencilla. Supongan que este es el pincel, le indico qué le voy a hacer. Mire señor, esto es chuzar, esto es sobar. ¿Sí, entendió? Sí, entendí. Cierre los ojos y entonces yo empiezo de arriba abajo, de manera alternante o como usted quiera, al azar. O soba o chuza, o soba o chuza, soba, chuza, y le va preguntando al paciente qué siente. Si el paciente tiene, y normalmente la evaluación se hace de distal a proximal, para que usted tenga una idea de hasta qué nivel medular está afectado el paciente en el caso de que tenga alteraciones sensitivas de tipo
digamos, de dolor o de sensibilidad fina. En el caso de la cara, acuérdense que el trigémino tiene tres raíces, las tres raíces son sensitivas, las tres raíces son motoras, hay una que es oftálmica, una que es maxilar y otra que es mandibular, entonces el trigémino tiene como esta distribución, y yo puedo, al igual que en el resto del cuerpo, estimular con el pincel o con la agujita. Dígame, lo estoy chuzando, entonces hago la diferencia en cada de mi cuerpo. Cierre los ojos, chuzo aquí, o sobo aquí, me voy a la segunda rama, me voy a la otra, me voy a la una, me voy a la otra, y yo voy a tener una idea si la lesión que tiene el paciente es de la rama superior, de la media o de la inferior, en el caso del trigémino, y si es en el caso del resto del cuerpo, pues de acuerdo con lo que el paciente pueda localizar. Y lo otro que hace el martillito, pues es obvio, es para buscar los reflejos superficiales y reflejos profundos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, nada que ver con la vía somatosensitiva, pero esto es interesante. Es muy importante que conozcan entonces la distribución de los dermatomas, con la idea de que puedan hacer un buen examen físico. Otro asunto importante con esta vía somatosensorial es que el campo de percepción de los receptores especializados es variable, pero además la distribución de los receptores es variable, y eso da pie a una situación que les voy a poner aquí como ejemplo. Vamos a hacer una prueba de este hombre, facilísima, es una prueba de presión, simplemente de presión. Venga para acá, usted va a dar la espalda. Entonces yo le voy a hacer unos estímulos en la espalda y usted me dice si lo estoy tocando con uno o con dos estímulos. ¿Listo? Entonces miren esto, que es una cosa muy curiosa. Aquí, uno o dos. Diga duro para que lo oiga. Uno, dos. Aquí. Aquí. Digamos. Uno. Otra vez. Otra. ¿Pero claro? Sí. Todos fueron dos. Muy bien. Entonces, ¿por qué este hombre dijo que siempre lo había estimulado con uno o con dos estímulos, viendo por la distancia entre los receptores? En la espalda, la distancia de los receptores de presión es de más o menos 10 a 12 centímetros. Si yo hago un estímulo por debajo de 10 a 12 centímetros, el receptor siempre va a interpretar que es un solo estímulo. Hay que hacerlo de manera simultánea, no es que el hombre esté perdiendo, no es que vaya a perder el examen ni nada de eso, sino que simplemente y hay zonas y hay receptores que están más cercanos. ¿Dónde estarán más cercanos los receptores de tacto, de sensibilidad, de dolor? ¿Dónde los tendrán más cercanos? En la yema de los dedos, en los labios, en la punta de la lengua, y yo creo que los receptores están pues ahí todos juntos en los pelos de la nariz. Lo que decía mi hermano alguna vez, el pelo más largo que uno tiene es el de la nariz. Jálese un pelito de la nariz y verá que le duele hasta el... ¿Cierto? Entonces, esa sensibilidad que está mediada por el trigémino es horrible. El dolor mediado por el trigémino es insoportable. Entonces, ¿a qué voy aquí? Los campos receptores o los campos de recepción tienen variabilidad en la amplitud, tienen variabilidad en la localización, en la distribución y en la concentración. ¿Por qué tienen esa variabilidad? Porque dependiendo de la importancia que en un momento tenga eso para sobrevivencia. Todo esto le da origen a un asunto que se conoce como el homúnculo sensitivo. No sé si ustedes han visto ese dibujito que muestran como una corteza cerebral con un man con un kilo de trompa y con un dedo inmenso. Y cuando uno mira el pipí, es así chiquitico. Es insensible en las partes más importantes, pero van a ver el homúnculo sensitivo que tiene que ver con esto. Entonces, los campos receptivos, el tamaño es parte de la función,
y conduce pues a tener más o menos percepción en comparación con otros receptores. Los que están libres en la piel, que son los receptores de dolor, son pequeños pero están sueltos en toda la piel, entonces digamos que compensan de alguna manera. Pero hay otros que son los de presión, uno podría tolerar más presión que dolor. O a veces yo tengo una presión dolorosa. Cuando yo sobrepaso como cierto rango, ya estoy estimulando los otros que son los de dolor y entonces yo, venga, ahora sí me está doliendo. Y existen entonces muchas variaciones regionales dependiendo de la localización. Aquí tienen el ejemplo de cómo si yo hago, digamos, punción ahí en la yema de los dedos, la percepción es inmensa, rapidísima y se sobreponen algunos de los receptores, pero si me voy para el antebrazo, me voy para el brazo, me voy para otra zona, digamos que ya se van distribuyendo de manera distinta esos receptores. Aquí tienen entonces algunas, digamos, el umbral medio de discriminación que pudieran tener distintas zonas del cuerpo. Miren la diferencia que hay entre en la zona de la mama, por ejemplo, en la zona del hombro y del antebrazo, cómo es la discriminación en comparación con otras zonas del cuerpo, y esto es lo importante pues de todo este asunto de los dermatomas. Otro asunto importante es que los receptores funcionan con frecuencia a través del sistema nervioso periférico. Ese sistema nervioso periférico tienen unas células que son unipolares, o por lo menos pseudo unipolares. ¿Eso qué significa? Que tienen un cuerpo, que tiene un axón más o menos pequeño y que tienen una dendrita o dos dendritas muy chiquitas, y esa es la forma para esas células ganglionares desprenden una extensión de su cuerpo celular para ir a conectarse con ese sistema nervioso periférico que da pues modulación a las respuestas del sistema nervioso central. Entonces yo tengo automatismos a través del sistema nervioso autónomo periférico, pero además tengo respuestas a través del sistema motor central, de la zona sensitiva, y las respuestas van a ser más o menos evidentes dependiendo de la calidad del estímulo, de la cantidad de receptores que están siendo estimulados y del riesgo que yo estoy asumiendo con el estímulo que estoy recibiendo. Y eso va a dar entonces la posibilidad de que yo aumente o disminuya la capacidad sensorial dependiendo incluso del entrenamiento. Hay pacientes, hay personas que son más sensibles a determinadas cosas dependiendo de en qué se hayan entrenado, a diferencia de los mortales que hacemos más o menos lo mismo todos, sin mayor discriminación, y eso es lo que a uno le llama la atención cuando alguien, por ejemplo, alguien que es capaz de catar café, es capaz de diferenciar 20, 30 tipos de café solo aprendiendo a usar toda su vía sensitiva, y empieza a hacer descripciones. También pasa con los enólogos, que son los que catan vino, los baristas que catan café, los que tienen, los especialistas en telas. Yo me acuerdo, mi mamá era costurera y era muy curioso, yo estaba muy chiquitico y ella de pronto en la fila pues para agarrar el bus se le iba a la que estaba adelante y le tocaba, no, para ver qué telita es, a ver el tacto de la tela les da la sensación de calidad, de grosor, si es algodón, si es licra, si es algún otro material, y eso simplemente lo da el entrenamiento. Entonces aquí, digamos que el nervio es solamente sensorial, va a inervar unos músculos específicos, pero hay unas especializaciones que dependerán de entrenamiento. Los cuerpos celulares, digamos, de estas neuronas se encuentran especialmente en los ganglios, ya lo habíamos dicho y lo vimos en el esquema, y esas neuronas van a dar entonces la primera sinapsis a las que se conocen como neuronas de segundo orden, que van a dar la especificidad que está mediada por las de tercer orden, que es la respuesta que le da uno el sistema somatosensorial al final. Esas proyecciones de tercer orden, digamos, se proyectan desde la corteza y van al cerebelo. El cerebelo modula la respuesta y de ahí en adelante voy a tener la respuesta específica. Y si tengo que ver con movimiento, con mayor razón. El cerebelo también me mantiene la postura,
me mantiene erguido, me mantiene la posibilidad de que yo sea capaz de mantener la cabeza en alto, que yo no me chorree pues ahí en la silla, que no me deje vencer por el sueño, y digamos que esa función de coordinación motora se la debemos a ese cerebelo en toda esta organización. Y lo otro que ya habíamos mencionado es la especialización. Entonces hay vías, que fue la vía inicial que les mostré, que están especializadas en el cuerpo, o están especializadas en el cuello y en la cara, o están especializados en la cabeza, y esos, digamos, sectorización va a dar la posibilidad de que usted, digamos, mantenga sensibilidad específica en otros sitios a pesar de que haya perdido un sector, y eso, digamos, todavía nos da una posibilidad mayor de sobrevivencia. Las subdivisiones nos da unas categorías especiales, y hay una cosa que se llama esterocepción. ¿Qué es esterocepción? A partir de esos receptores yo puedo reconocer objetos con el tacto. Que yo me meto la mano al bolsillo, ¿qué será esto? Suena, ¿qué será esto? Entonces uno empieza aquí a palpar y a mirar y a evocar si tenía conocimiento previo de qué tiene en el bolsillo, y de pronto... bueno, mira, no sabía que, pero es que me estoy acordando que tengo que comprar una cosita así. Bueno, entonces la especialización de reconocer objetos por el tacto se llama esterognosia. Esterognosia, reconocimiento de objetos por el tacto. Y ese es un asunto que hay que evaluarle a los pacientes cuando uno hace la evaluación del sistema nervioso central. Proporciona información sobre el medio externo a través de mecanorreceptores, también algunos nociceptivos, especialmente de dolor, con el tacto, que será lo que yo estoy palpando, si la superficie es dura, si la superficie es blanda, si tiene un borde fino o un borde redondeado, si es un borde filoso. Toda esa sensibilidad me lo van a dar esos receptores. Hay otro componente que se llama, entonces ese es el esteroceptivo. Yo reconozco los objetos con el tacto. El segundo, el componente propioceptivo. Hay información sobre la posición y el movimiento del cuerpo. Otro ejemplo que le vamos a poner aquí con alguien. Entonces miren que hay una cosa muy simple desde el punto de vista de evaluación. Yo le voy a decir a este señor que cierre los ojos, yo le voy a agarrar, ¿qué dedo le estoy agarrando aquí? ¿Cuál dedo gordo? Lo que usted no dice no existe. ¿El dedo gordo qué? ¿Izquierdo o derecho? Bueno, listo, ahí queda. Esto es en el medio, esto es arriba y esto es abajo. ¿Listo? ¿Entendió? ¿Listo? ¿Dónde le tengo el dedo? Aquí y aquí. Entonces mire, que sepa que le estoy agarrando el dedo gordo, propiocepción. Él sabe dónde tiene lo que tiene. Y eso nos lo van a dar esos receptores. Que sepa dónde le tengo el dedo, entonces hay otros receptores de movimiento que llaman baroreceptores, que me van a dar la posibilidad de reconocer el peso. Y hay otros que llaman batireceptores, como el batimóvil de Batman, batireceptores, que me van a dar la posibilidad de que yo perciba que le estoy moviendo el dedo o no. Esto está abajo, esto está en el medio, esto está arriba. Propiocepción. Y la otra es el patos, es la sensación de movimiento. El otro asunto es la sensación de peso. Yo le puedo entregar a alguien con los ojos cerrados dos objetos que tengan un peso diferente y le digo, dígame cuál de los dos pesa más. O con los ojos cerrados yo le puedo decir, le voy a estimular con dos objetos y dígame cuál de los dos está más caliente o más frío. Y esa sensibilidad me lo va a dar receptores especializados localizados en distintas zonas del cuerpo. Entonces, el segundo componente es lo que se llama la propiocepción. Yo tengo claro que es arriba, que es abajo, que es adelante, que es atrás. Tengo claro si estoy haciendo un movimiento forzado, si estoy estirando, si estoy flexionando. Y esas posibilidades me van a dar pues, los receptores, y eso me va a ayudar a tener conciencia sobre la postura, sobre qué tanto puedo
saltar o correr en un momento dado si me alcanza pues en esa percepción. La tercera se llama interoceptiva, y esa interoceptiva me va a dar la posibilidad de que si por ejemplo yo tengo ganas de orinar en este momento pero no me quiero ir a orinar, me aguante. ¿Hasta cuándo me voy a aguantar? Hasta que las fibras de distensión de la vejiga aguanten. Y en ese momento cualquier estímulo no me agarre y que me va a orinar. Sí, me hiciste orinar. Entonces, porque ya estoy sobrecargado en la vejiga, pasa también en la parte intestinal, también pasa en distintos asuntos que son de tipo automático, eso es autonómico, pero yo lo podría controlar hasta cierto momento. De ahí en adelante ya es irreversible, o llegamos al punto de disparo y además le dijo, ¿para qué no fue antes? ¿Ya claro? Entonces está relacionado con funciones autonómicas, básicamente la sensación de plenitud. Cuando nosotros sí tenemos una sensación de plenitud cuando comemos, uno no puede comer hasta insaciable, pero pongan en mi cara de un perrito que si uno le pone el bulto de 40 kilos, se lo come, ese no para. Dele, pero para acabar de estar acabando de comer, va y se para al lado de uno a mirarlo como si nunca hubiera comido en la vida. Por favor, dame comida. Uno aquí aguantando hambre, que vida de perro. Otra de las clasificaciones que se tiene con los receptores depende pues básicamente de la función, y entonces de alguna manera hay sensaciones táctiles que se tienen que discriminar, las finas, y entonces está el tacto ligero, la presión, la vibración, el aleteo. Hay un reflejo anormal que se encuentra cuando está afectado el sistema nervioso, cuando hay intoxicación metabólica, particularmente en pacientes que tienen insuficiencia renal, se llama encefalopatía metabólica, y uno de los hallazgos desde el punto de vista neurológico se llama asterixis. La asterixis, que es muy interesante, en pacientes alcohólicos, en pacientes diabéticos, en cetoacidosis, en pacientes que tienen insuficiencia renal, uno les hace esta maniobra, está aquí, con la muñeca así muy extendida, y entonces uno le hace un estímulo brusco, le tira la muñeca hacia atrás y él se cae y se falla. Se la tira hacia atrás y se queda. Y este movimiento que aparece en los casos de encefalopatía metabólica se conoce como asterixis. La asterixis, digamos, es una respuesta repetida como si fuera una tetania o como si fuera una convulsión, y se habla pues como si fuera el aleteo de un pájaro, asterixis. Alcohólicos, diabéticos o pacientes con insuficiencia renal, con frecuencia uno pudiera tener esto que se llama aleteo o vibración de baja frecuencia. El estiramiento a esa tensión de manera súbita, digamos que es una respuesta específica de segundo orden, son de neuronas que están ahí en la médula, no tiene que haber esfuerzo desde el punto de vista central, y por eso el paciente se queda moviéndose de manera descontrolada porque no tiene la neurona de tercer orden que lo pare, que sería el cerebelo, que sería la corteza temporal especializada. Hay algunos receptores especializados en temperatura, y esas sensaciones pues no solamente van a detectar frío o calor, sino que también puede haber dolor de tipo mecánico o químico, picazón o dolor específicamente. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? Dolor mecánico es cuando yo me pego un martillazo en el dedo, tenga ahí su aplastamiento. Dolor químico, cuando me pongo en contacto con una sustancia quemante, ácido clorhídrico o alguna cosa de esas, pues obviamente es la irritación que me produce ese ácido lo que me va a dar la respuesta. La sensación de picazón, cuando ustedes ya estén en cirugía, lo primero que le pasa a uno cuando va al quirófano es que le dicen, Juan, se lava muy bien allá, y uno se lava y tal, se pone los guantes, ya uno está aséptico, y ya cuando está así, ahí frente al paciente en el quirófano, ya le empieza a picar todo, pero uno no le puede rascar nada, y es uno
no puedes hacer nada porque si te rascas te vas a contaminar. Y entonces el sujeto, y ahí aprende uno a inhibir una cantidad de cosas que en otras condiciones uno no aguanta. Que te rascaste, listo. Vaya para afuera, mijo, que no tenemos más ropa para ponerle, no hay más guantes, ya perdió la oportunidad, que le va muy bien. En la próxima se rasca antes de vestirse. Sí, pero es que cuando me estaba vistiendo no me picaba, no me picaba. Pues, bueno, entonces ahí, dolor y temperatura, que está mediado especialmente por, ya lo habíamos visto en ese cuadrito que les había mostrado, unas fibras de diámetro pequeño que están ligeramente mielinizadas, que son las A gamma, y las no mielinizadas, que son las C, las dos últimas que estaban en ese cuadrito que les mostré. A veces es posible bloquear esos estímulos, y entonces yo puedo hacer bloqueos selectivos, y les pasa a ustedes cuando a uno le dicen, tengo mucho dolor, vení, echate una crema fría, o echate una crema caliente. Entonces, por ejemplo, había una, a usted no les tocó, yo no creo que eso ya lo vendan, todavía lo vendan, puede que en los pueblos sí, se llama el parche león, no lo han oído. El parche león, uno tenía dolor lumbar y le ponían la larga de cuento del espadadrapo de este tamaño, un microporo de este tamaño, pero estaba impregnado con una sustancia que se llama capsaicina. Entonces uno le ponía eso ahí y eso empezaba a calentarse, es decir, literal se calentó el parche. Caliente, caliente, caliente. Entonces, la capsaicina es lo que extraen de lo que produce el picor de los ajíes. Entonces, yo tengo un jalapeño, eso tiene alta concentración de capsaicina. Lo extraen, lo impregnan ahí en ese parche de espadadrapo, en ese parche elástico, te lo ponen y eso empezó a sentir un calor y obviamente quitó el dolor. Pues no aguantas el calor y la rasquiña que produce eso ahí en la piel, pero se le quita el dolor. Lo mismo pasa entonces las cremas. Esta crema es maravillosa, casi todas tienen mentol o tienen alcanfor, y el mentol da una sensación de vasodilatación y de frío. Entonces lo que vos estás sintiendo es vasodilatación y frío, y eso entre comillas te quita el dolor. Es decir, estamos engañando al cerebro para que tenga una percepción distinta, que es lo que les decía. Si yo soy capaz en la inyección que sienta el agarre y tome aire, ya no va a sentir el dolor. Y ese es, digamos que el cerebro va priorizando. Y en el caso de las cremas, de los ungüentos, ese es el mecanismo de acción. Entonces, uno puede bloquear de manera selectiva también algunos de esos axones, y ahí aparecen los denominados bloqueos. Entonces, en pacientes que tienen dolor crónico, ya les están diciendo, venga, yo lo voy a bloquear. ¿Sí? ¿Con qué? No, te voy a poner una cosa que se llama marcaína pesada. Es un anestésico que tiene un metabolismo muy lento. Entonces, gente que tiene dolor lumbar, intratable, no hay que, venga, tenga que lo voy a bloquear. Y lo bloquean. Y ahora está de moda, porque todos son modas, de poner una cosa que se llama radiofrecuencia. Y las radiofrecuencias es para dolor crónico, y ponen ahí un estímulo eléctrico sobre la raíz. Cualquier estímulo eléctrico sobre la raíz va a afectar los canales que son voltaje dependientes, y si yo los pongo en el lugar correcto, pues entonces esa zona que estaba, digamos, hiperpolarizada o que estaba despolarizada, pues va a cambiar la polaridad y se le va a quitar el dolor. Y eso se hace entonces con electrofulguración o con ondas de choques radioeléctricos para pacientes que tienen dolores crónicos. Del tálamo, acuérdense que el tálamo es esencial prácticamente para todas las funciones que tiene el cerebro. Y el tálamo es un modulador. Muchas de las guías relacionadas con sensibilidad van a ir a dar al tálamo. Del tálamo van a la corteza somatosensorial, y a partir de la somatosensorial se tendrá pues las respuestas. Aquí tienen pues algunos ejemplos, y miren cómo la corteza somatosensorial va a recibir distinta información del tálamo dependiendo de la localización. Entonces aquí tienen la corteza somatosensitiva, hay un surco central y hay otro postcortical, y dependiendo entonces de la localización del estímulo mediado por el tálamo, se va a hacer el procesamiento pues de la información. Este diagrama pues está hablando de células
de las porciones somatosensitivas del tálamo que dan pues la información específica para que usted tenga mayor o menor respuesta. Un ejemplo que está aquí abajito, que es el núcleo ventrolateral del tálamo. Ese núcleo ventrolateral del tálamo es el responsable de la detección de la luz. Y con ese núcleo ventrolateral del tálamo, yo sé si es de día o es de noche. Si estamos en la oscuridad y yo interpreto que es de noche, voy a secretar melatonina. Y si secreto melatonina, voy a secretar los demás neurotransmisores que tienen que ver con el sistema de vigilia y sueño. Entonces necesitamos al tálamo en distintas zonas especializadas. En este caso, pues, el núcleo ventrolateral del tálamo tiene que ver con la detección de rayos luminosos para que se secrete o no se secrete mayor o menor concentración de melatonina. Entonces, la corteza somatosensitiva, que está aquí, hay una que es primaria y una secundaria. La primaria tiene que ver entonces con, ahí vieron el dibujito, la mayoría de los axones se encuentran ahí relacionados con la parte ventral y posterior del tálamo, y se sitúan entonces en el giro poscentral. Aquí lo tienen, miren, y esto es lo que les hablaba del homúnculo. Homúnculo sensitivo esta es una representación esquemática de cómo sentimos desde el punto de vista funcional, donde tenemos mayor sensibilidad, en la mano, en los labios, y cada uno de los sectores de esa corteza somatosensorial tiene una especialización. Miren ahí en los distintos colores, verde, azul, amarillo y gris, donde están representados los distintos órganos del cuerpo. Y eso es importante, porque es importante si yo tengo una lesión temporal que me puede estar afectando. Entonces yo puedo perder solo por una lesión temporal la sensibilidad en los dedos, la sensibilidad en la mano, o sensibilidad localizada en algún sitio, sensibilidad en todo el miembro superior, dependiendo de la extensión de la lesión. Esto es importante, bonito. Y hay un área secundaria, que es esta que está aquí atrás, que se va a especializar básicamente, ahí lo tienen, garganta, lengua, dientes, mandíbula y encías, que corresponde a toda la inervación del trigémino, toda la sensibilidad dolorosa de la cara, de la lengua, de la mucosa nasal, de las encías, está mediada por el trigémino y está aquí representado pues en este rosadito. Esa corteza somatosensorial secundaria tiene, digamos, aferencias que vienen procedentes del tálamo, y el tálamo como regulador pues va clasificando los estímulos y va llevando el estímulo a donde corresponde. Eso es lo que muestra este esquema. Si nos devolvemos un poquito a este punto, yo tengo entonces una influencia total del tálamo sobre esta corteza somatosensorial, y entonces dependiendo de la zona que yo esté estimulando, la 1, la 2, la 3B, la 3A, voy a tener entonces la especialización aquí en este esquema. Si yo tengo entonces, vengo del complejo ventral posterior del tálamo, hago el estímulo en la 3A o en la 3B, y eso me va a dar a mí unos estímulos que a su vez están conectados con la amígdala y el hipocampo. Amígdala e hipocampo que ratifica lo que les pregunté al inicio. ¿Cuántos prefieren que les pongan una inyección? La tercera parte, la cuarta parte, porque en su amígdala y en su hipocampo, en su hipotálamo no tienen la prevención de que es que me van a agredir si me chuzan, o son más tolerantes al dolor. Hay incluso algunas diferencias en distintas razas que son más sensibles, pero que yo pertenezca a una raza u a otra, también estoy perteneciendo a una comunidad que tiene una más o menos una misma forma de actuar, y entonces a veces uno hace las cosas por imitación. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo en mi casa, cuando yo estaba estudiando medicina, teníamos una empleada. Mi mamá me dijo: mira, la empleada está enferma, vos que estudias medicina, yo estaba en segundo semestre, vos que estudias medicina, andá a revisarla. Ella de una vez ya había hecho el diagnóstico, yo creo que tiene amigdalitis. Entonces yo pues fui ahí con el pastel a mirar, le dije: venga, ábrame la boca. Abrió la boca, tenía las amígdalas inflamadas, con pus, tal, y yo ya tenía amigdalitis, te voy a tener que poner una inyección.
Pues y ella tranquila, sí, listo, póngame la inyección, yo fui, compré la jeringa, compré la inyección, en ese momento lo que se usaba se llamaba Benzetacil de 1.200.000 unidades, eso era una cosa horrible, dolía como esta vida y la otra, y yo venga, esto le va a doler un poquito, me habían enseñado eso de agarrar duro, le agarré duro de la nalga, tenga su chuzón, y esa mujer con un grito vagabundo, y salió cojeando. Y yo, uy, pues mamá, ya hice el primer daño. Yo que estoy en la facultad apenas me están enseñando cómo se hacen los daños y ya me tiré en esta pelada. Uy, mamá, qué pena. Bueno, la pelada esta se acostó 3 días y tenía una amigdalitis tan horrible que le duró 3 días. Mientras le actuaba el antibiótico, mientras tanto yo sufrí 3 días enteros porque creí que ya la había dejado sin movilidad ese chuzón tan horrible que le había puesto. Después le pregunté que si eso había dolido tanto, y es que yo, en mi familia, ni en mi casa, ni de donde yo vengo, nos dejamos poner inyecciones. Eso no fue una inyección, eso fue una puñalada. No, eso fue una inyección, eso no, pues, pero ya siquiera le pasó. Entonces las cosas, que hay un componente cultural, uno guarda un poco en la amígdala y en el hipocampo que da la reactividad acerca de cómo voy a resolver yo el estímulo. Y miren aquí la especificidad. Esto es una adaptación tan grande que puede haber adaptaciones a corto, a mediano y a largo plazo, y yo con entrenamiento puedo ser más sensible en determinadas zonas del cuerpo, además de estar mejor inervado. Y miren pues toda la inervación que corresponde solo a los dedos, así como vieron la representación de ese señor con esas manos grandes, con esa trompa grande, en comparación con el resto del cuerpo, que da pues esas diferencias. Entonces, en últimas, pues, dependiendo de cuál es la conexión que tiene el tálamo con las distintas zonas de la zona especializada, vamos a tener más o menos respuesta, y sobre todo hay unas respuestas localizadas. Mírenlo aquí. Entonces, esto es importante desde el punto de vista funcional. Acuérdense que la mano, el 80% de la mano es que yo sea capaz de hacer pinza, que yo pueda agarrar. Yo necesito el gordo para agarrar. Si yo no tengo el dedo gordo, pues la mano sí va a funcionar, pero me va a limitar una cantidad de movimientos. Cuando vean la parte de fisiología, de la parte motora, les van a enseñar una cosa muy simple. A partir del plexo braquial, que es la fusión de las raíces cervicales para dar la movilidad de todo el miembro superior, usted tiene 3 nervios fundamentalmente, uno que se llama el radial, otro que se llama el cubital y otro que se llama el mediano. Si yo tengo una lesión del nervio radial, ahí en el plexo braquial, voy a tener una mano caída. Levanta la mano, y el mano es así con la mano caída. Mano caída es del radial. Si yo tengo una lesión del cubital, voy a tener una mano en garra, porque el cubital inerva los músculos interóseos que me dan la posibilidad de que yo abra y cierre la mano. Entonces, mano en garra del cubital, mano caída del radial, y la mano del predicador. Si ustedes se acuerdan cómo pintan al Cristo lo pintan como así, dando la bendición. Es que al tipo le dicen, hey, extende los dedos, y él extiende los dedos y deja estos dos aquí. No, estos dos también, no, eso no se mueve. Ese tiene una lesión del nervio mediano. Entonces, ¿cómo evaluamos el radial? Levante la muñeca. ¿Cómo evaluamos el cubital? Abre y cierre la mano. No abrir y cerrar, sino abrir y cerrar los dedos. ¿Cómo evalúo yo el mediano? Extienda la mano. Y a él se le quedan 2 deditos así. Y esta es la mano del predicador. Y yo me inventé una maniobra que se llama juegue baloto. Y con esta yo estoy evaluando los 3 pares. Estoy evaluando el mediano cuando hago la pinza. Estoy extendiendo los dedos, estoy evaluando el cubital. Y paro la muñeca, estoy evaluando el radial. Juegue baloto y evalúe los 3 pares de una vez. ¿Ya claro? Listo. Digamos, eso lo enseñan después. Pero yo, como enseño semiología, también me acuerdo de esas bobadas.
Entonces cada dedo tiene una representación específica en la corteza somatosensorial, y eso también da seguridad. Si a mí en un momento dado me tienen que amputar un dedo, pues no va a afectar a los otros, solo fue ese y yo sigo funcionando con los que tengo. Eso es importante, y lo que nos están diciendo aquí. Hay una estimulación diferencial que da la idea de que siempre hay una intervención del tálamo como modulador, pero la corteza siempre va a funcionar. Los mecanorreceptores lo que hacen entonces es tener sensación cutánea en la palma de la mano y de los dedos, mecanorreceptores, y digamos me van a dar la posibilidad de hacer lo que se conoce como esterognosia. Ya les había dicho, una de las ramas era que yo reconocía objetos con el tacto, yo meto la manito ahí en el bolsillo y digo, ¿esto qué será? Entonces reconozco objetos con el tacto, esterognosia, y eso va a estar mediado particularmente por los mecanorreceptores. Importante eso. 2. Esos mecanorreceptores pues están ahí en la piel, y aquí tienen las terminaciones. Miren cómo es esto. Terminaciones libres, les dije, todas las terminaciones libres van a percibir dolor, entonces están ahí como en toda la piel, por ahí sueltas. No son unos receptores especializados, pero tienen unos estímulos X que los activan, y entonces si usted está chuzado, sobado, apretado, si esto está generando dolor, esos receptores se encargan de poner la queja. Luego siguen unos especializados que se llaman los de Meiser, después siguen los de Meckel, después siguen los de Ruffini y finalmente los de Pacini. Cada uno de estos tiene una especialización, enseguida los vamos a mirar y terminamos. Entonces, las especializaciones de los receptores van a producir la discriminación del reconocimiento de ciertos estímulos, pero además están sobrepuestos unos a otros y a veces se confunde. A veces yo puedo confundir presión con dolor, pero yo estoy solo presionando, yo no estoy generando dolor, pero el estiramiento de las terminales libres hace que yo lo interprete también como dolor. A partir de la presión me está doliendo. Listo, vamos a mirar entonces la especialización de estos. Este cuadrito muy bueno que lo repasen, que lo miren, y es donde nos están diciendo de manera específica qué hace cada uno de los receptores, para qué sirve, qué velocidad tiene de respuesta, y sobre todo cuál es como su sensibilidad específica, lo que se llama sensibilidad pico. Entonces aquí tiene, por ejemplo, Meckel. La localización está en todas las zonas donde usted tiene especialmente posibilidad de sudar. Entonces habrá más receptores de Meckel en las axilas, en los pliegues, en zonas pues como que se calientan más. Yo tengo más receptores para que el estímulo a través de esos receptores de Meckel vayan a tener algunas posibilidades. El estímulo más efectivo que se tiene para los receptores de Meckel, bordes y puntas, lo que les decía, que yo sea capaz de diferenciar si esto es cortante o si esto es romo. Eso me lo va a dar receptores de Meckel. Y lo otro es que tienen una densidad de inervación en el pulpejo del dedo que equivale como a 100 centímetros cuadrados. Es tan amplia la recepción que tienen los de Meckel que da una sensibilidad aproximada calculada en la yema del dedo de 100 centímetros cuadrados. Receptores de Meissner son papilas dérmicas, controlan el movimiento y particularmente la detección de movimiento y el control del agarre. Que uno le dice al paciente, agárrame duro, agárrame suave, agárrame este dedo, yo estoy evaluando fuerza, pero los receptores de Meckel van a modular la fuerza con la que yo estoy agarrando las cosas. Pacini están más profundos y esos son los receptores de vibración. Y Ruffini están muy ya en la dermis y son los que detectan estiramiento. Esos receptores de Ruffini están más cerca de las articulaciones, más cerca de los tendones, van a detectar estiramiento fuerte, porque ese estiramiento si usted lo hace de manera brusca o lo sobrepasa, va a tener la posibilidad de romper el tejido, y si lo hace, pues usted va a tener una lesión. Están los de Meckel,
25% de los de Merkel están en los pulpejos de los dedos, son células muy excitables y la función fundamental, bordes, curvaturas y texturas. Esto es rugoso, esto es liso, esto es redondeado, eso aquí es filoso, y eso me lo dio los corpúsculos de Merkel. Corpúsculos de Meissner, 40% de la inervación mecanosensitiva de la mano, está pues en el extremo, en los pulpejos, y lo que les decía me va a ayudar a mirar, a percibir vibración, y también tiene que ver con textura, le está ayudando a los de Meckel. Los de Pacini, 10 o 15% de la inervación mecanosensitiva, están mucho más profundos, y lo que tiene que, este es muy importante, esto que dice aquí, es lo que nos ayuda a hacer traducciones mecánicas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a destornillar un tornillo en este sentido, pero agarro la llave y la tiro en el sentido contrario. Yo necesito destornillar esto, pongo una llave que se llama una llave inglesa, por ejemplo, y tiro para el otro lado. Estos receptores de Pacini son los que me dicen, no, venga, es que para destornillar eso hay que hacerle para la izquierda y no para la derecha, porque para la derecha estaba apretando. Entonces es importante, desde el punto de vista funcional, que usted sea capaz de traducir, entre comillas, cuál es la acción que vas a tener que hacer para poder desarrollar la actividad con esta perspectiva. Los de Ruffini, lo que les decía, son los más profundos, y esos están entonces en la profundidad de la piel, en los ligamentos y en los tendones, son muy sensibles al estiramiento, y digamos que eso me ayuda a tener una idea muy clara de dónde están localizados los dedos, o dónde están localizadas las articulaciones, y qué tan extendidas o qué tan contraídas están, para que yo tenga percepción de dolor o alguna molestia en particular. Entonces, esos mecanorreceptores y la propiocepción pues ayuda a tener movimientos, ejecutar movimientos específicos, están cerca de los usos neuromusculares del órgano de Golgi o en los receptores articulares, y insisto en que son pues de índole protectora desde el punto de vista osteomuscular. Aquí los tienen. Entonces este es el uso muscular, aquí están los axones de la neurona alfa, y aquí estarán entonces los axones haciendo el estímulo, pero yo voy a tener entonces la limitación por parte de los receptores para que usted no haga un estiramiento muy brusco. Aquí terminamos, no sé si tengan dudas, preguntas, reclamos, nada de eso. Les dejo la clase ahí en el escritorio si la necesitan, y muchas gracias.